descubierto el increíble acto de un anciano, devolvió $10,000 de un hallazgo extraordinario. Era un día cualquiera en el pequeño pueblo de San Felipe, donde la vida transcurría en un ritmo pausado, marcado por las labores del campo y las risas de los niños jugando en las calles polvorientas. Don Manuel, un anciano de 75 años, se enfrascaba en la tarea de limpiar el viejo cobertizo que había heredado de su padre. A medida que movía cajas y muebles olvidados, no esperaba que su vida tomara un giro inesperado. Al abrir un viejo maletín cubierto de polvo, sus ojos se agitaron al ver el fajo de billetes que asomaba. $10,000. Su corazón comenzó a latir con fuerza, enfrentándolo a un dilema que jamás imaginó. Por un lado, la imagen de su familia desmoronándose ante el peso de la pobreza le desgarraba el alma. Su esposa, doña Rosa, y sus hijos sufrían en silencio, la desesperación colmaba cada rincón de su hogar. Ese dinero podría sanar sus heridas, pensó, sintiendo como la tentación embrujaba su ser. Pero, por otro lado, recordaba las enseñanzas de su madre, quien siempre le inculcó la importancia de la honestidad y el respeto. La dignidad no tiene precio, resonaba en su mente como un eco desgarrador que lo empujaba hacia el abismo de la duda. La presión en su pecho aumentaba con cada susurro que oía en casa. ¿Por qué no tomas el dinero, papá? ¿Por qué no ayudas a la familia? Le preguntaban sus hijos, mirándolo con ojos llenos de esperanza. Pero en su interior, una batalla se libraba, la culpa lo acosaba. Las enseñanzas de su niñez contrastaban con la urgencia de aliviar el sufrimiento de los suyos. Si lo tomo, me volveré un ladrón, pensaba, cuestionándose si su integridad valía más que el bienestar de su familia. Esa pregunta se convertía en un torrente de emociones, donde la desesperación y la angustia nadaban en su corazón. Cada noche, don Manuel se sentaba en su porche, mirando cómo las estrellas parpadeaban en el cielo oscuro. La risa de los niños que jugaban en la calle parecía un recordatorio de lo que él no podía ofrecerles. Cada bostezo de ruido se transformaba en un silencio doloroso, donde su mente, colmada de pensamientos, lo mantenía en vilo. ¿Valía la pena ser un hombre de principios en un mundo donde el dinero podía aplastar la dignidad? Mientras tanto, ese maletín lleno de dinero se convertía en un peso cada vez más insoportable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El eco de su decisión lo atormentaba, día y noche. La idea de devolver el dinero a las autoridades parecía lo correcto, pero también lo colocaba en el centro de un torbellino de opiniones que pronto lo rodearían. Mientras tanto, sus seres queridos, aún más desesperados, comenzaban a preguntarse si la historia de honestidad realmente era suficiente para subsistir. La angustia se convertía en su única amiga, cada vez más omnipresente en su hogar. Don Manuel, con el corazón dividido y la mente desbordada, se encontraba en el umbral de una elección que podría cambiar no solo su vida, sino la de toda su familia. En ese momento crítico, alzó la mirada hacia el horizonte, incierto de lo que vendría, pero sintiendo la presión de la decisión asfixiante como el aire antes de una tormenta. ¿Podría realmente hacer lo correcto y, a la vez, salvar su familia? Las respuestas aún estaban lejos. La mañana siguiente, el sol se alzó sobre San Felipe, dando lugar a un nuevo día que se pintaba de colores dorados. Don Manuel se despertó con un nudo en el estómago. Mientras se preparaba para enfrentar su rutina diaria, su mente seguía atormentada por la decisión que tenía ante él. Fue en ese instante que algo dentro de él comenzó a agitarse, como si una chispa de determinación empezara a prender fuego a sus dudas. Caminando por el pueblo, sintió que cada rostro que pasaba lo miraba con una mezcla de curiosidad y compasión. Eran los mismos que lo habían visto crecer, quienes conocían su vida de cerca y sabían que siempre había sido un hombre recto. La dignidad no tiene precio, se repetía, reforzando su propio mantra. Sabía que, si decidía tomar el dinero, se condenaría a sí mismo en un laberinto de mentiras y, quizás, acabaría perdiendo lo que más amaba, su propia alma. Esa reflexión encendió en él una nueva resolución.
Al llegar al café del pueblo, un par de agricultores discutían sobre los cultivos de la temporada. Al escuchar sus penas, don Manuel sintió que la tensión en su pecho se intensificaba. Pero, en ese instante, comprendió que había algo más importante en juego: su ejemplo podría influir en otros, un faro de honestidad en tiempos de necesidad. Comenzó a preguntarse si podría utilizar su hallazgo no solo para aportar a su hogar, sino también para crear un cambio en la percepción de la comunidad sobre el valor de las decisiones correctas. Después de conversar con algunos conocidos, la idea de un pequeño encuentro comunitario empezó a tomar forma en su mente. Quería compartir su descubrimiento, las lecciones de vida que había aprendido, y cómo la honestidad podría abrir más puertas que cualquier dinero sucio. Esa noche, hizo una lista de lo que diría, practicando frente al espejo su discurso. Con cada palabra, su confianza crecía, y el temor que antes lo paralizaba se transformaba en una energía revitalizante. Al prepararse para hablar frente a la comunidad, la presión seguía latente. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Me verán como un héroe o un tonto?, se cuestionaba. Cada hora que pasaba, la inquietud se hacía más palpable, pero también iba creciendo en él una noción renovada de responsabilidad personal. No se trataba solo de él, muchos de sus vecinos también enfrentaban luchas similares. ¿Acaso no sería un acto de valentía desafiar la noción de que el fin justifica los medios? El día del encuentro atrajo a muchos más de lo que había esperado. La plaza del pueblo estaba llena de rostros expectantes y ansiosos. Al pararse frente a ellos, su voz se entremezcló con el murmullo del viento. Y justo cuando estaba a punto de comenzar, se sintió abrumado por una marea de emociones, cuestionando si sus palabras realizarían el impacto que deseaba. Sin embargo, recordó el eco de su madre, y la decisión de ser fiel a sí mismo caló más profundo que la ansiedad que lo asediaba. Hoy quiero compartir un descubrimiento que podría cambiar nuestra forma de ver las cosas, comenzó, respirando hondo, con el maletín en su pecho como símbolo de su dilema. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Mientras cada palabra fluyeron de su boca, sintió que una puertita dentro de él se abría, la angustia un poco más aliviada, y se dio cuenta de que, aunque enfrentara la desaprobación o la incomprensión, había decidido volver a su esencia. Pero entonces, un murmullo en la multitud se intensificó, y una voz entre los asistentes interrumpió su discurso. Pero, ¿y el dinero? ¿Qué harás con eso? El murmullo se convirtió en un zumbido de preguntas y dudas. Don Manuel, sorprendido, se detuvo. Su corazón dio un vuelco, y lo que parecía ser un paso firme en su personaje empezaba a desmoronarse. La reacción de su comunidad lo llevó a un nuevo umbral de desafío, uno que podría poner a prueba su integridad de una manera que nunca había anticipado. ¿Cómo respondería a esa pregunta crucial sin caer en la tentación de desviar el curso de su vida? Las repercusiones de sus palabras lo llevaron a un nuevo dilema. La verdadera prueba apenas comenzaba. La interpelación de la multitud lo dejó perplejo. Esas palabras retumbaban en su mente, ¿y el dinero? La angustia se apoderó de él, pero al mismo tiempo, le encendió una chispa de claridad. Sabía que no podía eludir la pregunta. Había tenido la oportunidad de tomar el dinero fácilmente, pero si tomaba el camino de la honestidad, no solo se miraría al espejo sin vergüenza, sino que también se permitiría ser un modelo a seguir, alguien que recordaría a otros que sí era posible vivir con integridad. Don Manuel respiró hondo, sintiendo cómo el aire llenaba sus pulmones, dándole el valor necesario. Con voz firme, respondió, lo que haré con ese dinero es, en verdad, lo de menos. Lo importante es que todos aprendamos que el valor de la verdad supera cualquier cantidad en una cuenta bancaria. Su voz resonó en la plaza, mientras los murmullos se apaciguaban, curiosos por lo que vendría a continuación. Aquella mirada crítica de sus vecinos, que antes lo juzgaban por la decisión que había evitado, ahora reflejaba confusión y un leve destello de admiración. Don Manuel había decidido que no se dejaría llevar por las presiones externas. Su autenticidad, la que había tratado de ocultar durante tanto tiempo, había comenzado a florecer. Sintió una sensación de libertad mientras continuaba hablando. Comenzó a contar la historia de cómo había encontrado el dinero, destacando la lucha interna que había tenido, haciendo hincapié en las decisiones que había tomado para vivir con dignidad, a pesar de las tentaciones. Mientras relataba su experiencia, se dio cuenta de que no solo hablaba de sus propios dilemas, sino que también abría la puerta a que cada uno de sus oyentes pudiera reflexionar sobre sus propias batallas internas, las decisiones difíciles que habían enfrentado.
Las palabras fluyeron con un nuevo sentido de propósito, y a medida que asumía el control de la narrativa, la tensión en su pecho se desvaneció. La conexión que estableció con la multitud fue palpable, como si cada persona absorbiera su mensaje de un modo que resonaba en sus propias vidas. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que aún había una sombra de incertidumbre. El desafío no estaba concluido, la mirada de su comunidad seguía dura y examinadora. Al terminar su discurso, el silencio se adueñó de la plaza. En ese momento, cada asistente procesaba lo que habían escuchado, y entre ellos se vislumbraban atisbos de cambio. Pero justo cuando pensó que había orientado la conversación hacia un camino constructivo, alguien se atrevió a interrumpir nuevamente. ¿Y qué pasa con la tentación? ¿No es más fácil caer en el camino de la mentira?, cuestionó, y su tono era ácido, como el veneno en el aire. Don Manuel sintió que sus latidos se aceleraban. Esa pregunta, directa y provocadora, lo llevó al límite. Sabía que no era solo una cuestión personal, sino un desafío a su filosofía de vida. Mientras su mente giraba en direcciones múltiples, la presión de su respuesta se intensificaba. Tenía que ofrecer algo más que solo palabras, necesitaba plasmar su verdad en acciones concretas. Esa exigencia interna lo empujaba, y por un instante, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Podía optar por sucumbir a la presión, ceder a la duda que le había asediado respecto a su decisión, o podía reafirmar su compromiso con la verdad, mostrando que vivir honestamente no era un camino fácil, pero sí el más gratificante. Con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba, y la urgencia por encontrar un camino hacia la autenticidad que lo liberara y lo diferenciara de lo que había sido antes se hacía inminente. En su mente, una idea comenzaba a tomar forma. La pregunta no solo representaba un reto, era también una oportunidad para desafiar a la comunidad a reflexionar sobre su propia moralidad y valores. ¿Podría don Manuel elevar la conversación a un nivel que superara la tentación de lo fácil y lo incorrecto? La respuesta estaba aguardando entre las sombras de su logicidad interna, a la espera de un instante revelador que podría definir el rumbo de su vida y de aquellos que lo escuchaban. La siguiente decisión podría ser la más importante de todas. La presión del momento se convirtió en una corriente eléctrica que lo atravesaba. Don Manuel, enfrentado al cuestionamiento tan hiriente, respiró hondo una vez más. En sus entrañas, el vendaval de emociones giraba, admiración por su honestidad, miedo a la crítica, y un deseo ardiente de conectar profundamente con su comunidad. Estos sentimientos eran un reflejo de su propia lucha interna, pero también del eco de las luchas que podrían estar ocultas en cada persona que lo rodeaba. Con decisión, buscó la mirada de aquellos que lo escuchaban. Alzó su voz, una mezcla de franqueza y vulnerabilidad. La tentación es un camino largo y engañoso. Muchos creen que es más sencillo. A veces, esa mentira parece un alivio inmediato, un refugio. Pero, ¿a qué costo? Sus palabras resonaron con un eco inesperado, una chispa de atención que iluminó los rostros en la plaza. Habló de sus propias batallas íntimas, de momentos de duda en los que lo fácil pareciera seductor. Compartió cómo había crecido en un mundo donde el dinero y la apariencia parecían tener más peso que el respeto y la ética. En cada relato, don Manuel revelaba un fragmento de su alma. La vulnerabilidad que antes temía mostrar ahora se transformaba en una herramienta liberadora y desafiante. Notó cómo algunos en la multitud comenzaban a reflexionar, sus rostros se tornaban serios, la tensión empezaba a removérseles. La pregunta inicial de alguien que había puesto en tela de juicio su integridad se convertía en un puente hacia un diálogo más profundo sobre la realidad de sus vidas y elecciones. Cada vez que se perdía en sus pensamientos, regresaba a lo esencial, la autenticidad. Se dio cuenta de que no se trataba solo de él, era un movimiento hacia una mayor conciencia colectiva. Mientras más se adentraba en su relato, más se sentía como un maestro de su propio destino, experimentando un cambio profundo. El poder de la honestidad lo empoderaba, transformando su vulnerabilidad en fuerza. La vida no siempre es una elección entre lo correcto y lo incorrecto, continuó, sino también entre ser fiel a uno mismo o sucumbir a las expectativas ajenas. No puedo garantizar que el camino de la verdad sea fácil, pero sí puedo asegurar que más tarde o más temprano, la verdad saldrá a la luz. Aquello no solo era un impulso para su propia vida, era un llamado a cada persona que lo escuchaba a enfrentar sus propios demonios. La tensión en la plaza se volvió palpable. Una mujer en primera fila se secó una lágrima, otro hombre asentía con la cabeza. La autenticidad había comenzado a resonar.
don Manuel no solo había tomado un camino nuevo para sí mismo, sino que había encendido una chispa en la comunidad. Sin embargo, justo cuando se sintió dispuesto a enfrentarse a las críticas y a las dudas que pudieran surgir, la voz ácida que había interpelado inicialmente volvió a sonar con más fuerza. Pero, don Manuel, ¿qué hará cuando se encuentre al borde de una tentación real, con algo que necesita de verdad? ¿Cómo resistirá al ser humano que todos somos? Esa pregunta, cargada de desafío, resonó en su mente. Era un toque directo a su vulnerabilidad. En un instante, el alivio de la conexión se convirtió nuevamente en ansiedad. Don Manuel sabía que la respuesta debía ser más que filosófica, necesitaba ser tangible y humana. En un mar de incertidumbre, se dio cuenta de que el momento de la verdad estaba por llegar. Un golpe de perspectiva arremetió en su interior. No se trataba solo de él contra la duda, sino de la lucha interna que todos llevaban. ¿Eran las palabras suficientes para hacer frente a la tentación inminente? El silencio, tenso y expectante, lo rodeó. Mientras cada mirada se posaba en él, las dudas de su propio camino se transformaban en la ocasión de un descubrimiento colectivo. La siguiente decisión, la más crítica de todas, estaba al alcance de sus labios, esperando ser formulada en una respuesta que podría cambiar todo. La tensión en el aire era palpable, un hilo delgado que unía la expectación de la multitud con la confusión interna de don Manuel. Por un momento, el ruido del mundo exterior se desvaneció y solo existía el epílogo de su interrogante. La pregunta que lo retaba era como una sombra lanza adentrándose en su corazón. Su mente se debatía entre la idealización de la persona que quería ser y la realidad de las decisiones que había tomado. Entonces, en un destello de claridad, vislumbró la esencia de lo que debía compartir. No solo se trataba de él. Aquella tentación, esa necesidad ancestral de satisfacer el ego o la carne, era un hilo común que pudiera conectar a todos. Sus ojos se movieron de un rostro a otro, notando que, aunque la ansiedad era imponente, también había una chispa de comprensión. En aquel instante, decidió que su respuesta tenía que ser más que la solución a su dilema, era la invitación a la transformación. Lo que enfrentamos no es solo una tentación, comenzó, vacilando un momento mientras sus pensamientos giraban vertiginosamente, sino una prueba de nuestra esencia. Estamos llamados a ser más grandes que nuestras necesidades, a trascender nuestros instintos. Sintió el calor de su voz resonar en sus propias palabras. Enfocar su vida hacia un ideal no lo obligaba a ignorar su humanidad, sino a reconocerla. La tentación era real, y el reconocimiento de ésta no lo hacía menos, sino más. Recuerdo un momento en mi vida, continuó, dejando que la memoria lo guiara, cuando encontré una pequeña fortuna, un hallazgo inesperado de 10.000 pesos. Fue un instante crucial. Visualizó aquel momento, el destello de los billetes, la voz interna susurrando la fácil opción de quedarse con todo. Pero lo que había hecho en aquel entonces había cambiado su trayectoria. Había buscado al propietario, había devuelto cada céntimo. Ahora, a la luz de todos ustedes, me doy cuenta de que cada acto, por pequeño que parezca, construye nuestra verdadera identidad, dijo mientras la mirada se afianzaba en la mujer de la primera fila, quien lo contemplaba con atención. Las lecciones que había aprendido no provenían de la riqueza o el poder, sino de ser fiel a uno mismo. Las cabezas comenzaban a asentir, cada murmullo en la multitud se convertía en una sinfonía de reflexión. Se sentía como un catalizador, no solo motivando el diálogo, sino facilitando el entendimiento de sus propias luchas internas. La autenticidad resonaba como un eco que reverberaba dentro de cada uno de ellos, un recordatorio de que la verdadera fortaleza emergía en la vulnerabilidad. Pero la inseguridad nunca estaba completamente fuera de su mente. Justo cuando se sentía sostenido por un renovado sentido de propósito, la pregunta punzante del crítico regresó a atormentarlo. «¿Pero don Manuel, así de fácil?» La vida es más compleja y a veces no hay elección correcta cuando lo que está en juego es lo que uno más necesita. Frustrado, pero determinado, se dio cuenta de que no podía responder a toda la complejidad de la vida en un mero discurso. Su corazón palpitaba, y comprendió que el verdadero desafío no eran las palabras, sino demostrarlo a través de sus acciones, cada día. La arena del tiempo se consumía a su alrededor, y lo que parecía ser solo una respuesta se convertía en una demanda de consistencia que temía no poder cumplir. Mientras su mente se sumía en este mar de pensamientos, la plaza se volvió silenciosa otra vez. En las miradas, don Manuel podía leer la búsqueda de respuestas que anhelaban, no solo por su vida, sino por la propia.
La presión de ese momento lo hizo preguntarse si realmente estaba preparado para lo que vendría. Con el corazón acelerado y la mente rebelándose contra la incertidumbre, supo que había llegado el momento de actuar. En lugar de solo hablar, ¿qué pasaría si se comprometía a demostrar su visión? Una decisión transformadora estaba tomando forma, junto con la determinación de ser un ejemplo no solo de palabras, sino de acción. Así, bajo la luz de los ojos que lo observaban, don Manuel se dio cuenta de que el futuro no se construía por la fe de las palabras, sino a través de los pasos que él estaba a punto de dar hacia el compromiso con su verdad. Pero mientras delineaba el camino por delante, una conversación inquietante se guardaba en su mente. ¿Sería capaz de resistir la tentación cuando la realidad lo confrontara una vez más? La incertidumbre lo invadió nuevamente, dejando claro que la travesía apenas comenzaba. Don Manuel respiró hondo, sintiendo el aliento como una corriente de vida que lo empujaba hacia su futuro inminente. Cada latido en su pecho le recordaba que había una expectativa palpable, no solo en los rostros que lo rodeaban, sino en su propia historia. Con el compromiso de forjar un camino que pudiera ser un verdadero faro para otros, se dio cuenta de que su veracidad personal debía ser nutrida en el día a día, y no en momentos aislados de iluminación. En las siguientes semanas, se sumergió en una vorágine de autoanálisis. Llenó su agenda de citas con individuos que, al igual que él, enfrentaban sus propias tentaciones y dilemas morales. No se trataba de una simple búsqueda de consejos o respuestas, estaba decidido a abrir un diálogo directo sobre las decisiones difíciles y las consecuencias que se entrelazan con cada una. Las historias de los demás representaban un espejo que reflejaba sus propias luchas, y en cada testimonio, don Manuel extraía lecciones que se anidaban en su esencia. Sin embargo, a medida que se adentraba en esta exploración, también emergían sombras de su pasado que amenazaban con enturbiar su nueva claridad. Viejos conocidos, figuras de su vida anterior, comenzaban a buscarlo con un interés que lo hacía sentir vulnerable. Muchos de ellos, sabedores de su encuentro con la fortuna y su elección moral de devolver el dinero, lo miraban como un objeto de deseo. No solo querían saber más sobre su historia, sino reinterpretar su carácter como un atractivo para sus propios intereses. Una tarde, mientras revisaba unas notas en su pequeño taller, recibió la visita de don Felipe, un hombre que había sido su amigo de juventud y cuya vida había tomado caminos sectarios y difíciles. Su figura robusta se acercó con una sonrisa que, a simple vista, parecía genuina, pero don Manuel la reconoció como una trampa perfumada de nostalgia. La conversación giró en torno a las decisiones de la vida, y sin querer, don Felipe deslizó una oferta tentadora, dinero a cambio de silencio sobre ciertas acciones ilícitas que se estaban gestando en la vecindad. El alma de don Manuel se estremeció ante esa propuesta. Esa era la misma tentación que él había descrito al público. En el instante en que el crítico de su discurso resonó en su mente, se dio cuenta de que estaba siendo confrontado con su propia hipótesis. La tentación no solo llegaba en formas abstractas, a veces, venía disfrazada de viejos amigos y recuerdos colocados estratégicamente como carnadas de su pasado. Don Felipe, pronunció con firmeza, no puedo seguir soportando las sombras que nos persiguen a ambos. Cada decisión que tomamos es una oportunidad para ser más grandes que nosotros mismos. La riqueza jamás debería ser un sostén en nuestra vida si viene de caminos indebidos. Las palabras parecieron calar en el aire pesado que los rodeaba, pero también se sintió la resistencia de su viejo amigo. La conversación se tornó una balanza donde las antiguas lealtades y nuevos ideales colisionaban. Don Manuel sabía que cada interacción podría acercarlo a su propósito o descarrilarlo de manera irrevocable. La lucha era intensa, y la confianza en su propia voz empezó a tambalear en el vaivén de la duda. Al cerrar la puerta tras la partida de don Felipe, se sintió igualmente aliviado y agobiado. Había reafirmado su compromiso, pero también había marcado un nuevo límite a su lucha interior que lo llevaría a cuestionarse si tendría la fortaleza para confrontar otros desafíos aún más cercanos y personales. Las sombras de su pasado comenzaban a asomarse, y se dio cuenta de que no solo había retos externos, sino tentaciones internas que amenazaban su crecimiento personal. La duda se aferró a su mente, y mientras la noche caía, se preguntó si sería capaz de sostener su integridad durante las tormentas que ya avistaba en el horizonte. ¿Qué pasaría si se enfrentara a una decisión que no pudiera compartir con los demás? Con el eco de su palabra reciente aún resonante, un nuevo dilema surgió en su interior, como un grito de alarma, su verdadero desafío apenas comenzaba. El amanecer llegó con un peso inesperado sobre los hombros de don Manuel.
Las primeras luces del día entraban a raudales por la ventana de su taller, barridas por una brisa suave que parecía llevar sus pensamientos en cada corriente. Pero para él, el aire fresco no era suficiente para ahogar la nebulosa de incertidumbres que comenzaba a llenarle la mente. Había optado por el camino más difícil, y esa elección empezaba a refinar su carácter de formas que no esperaba. En esa calma matinal, se sentó a revisar su agenda, que ya respiraba conexiones humanas y diálogos cargados de significado. Cada encuentro anotado representaba una oportunidad no solo para ayudar, sino para aprender. Como si se tratara de un mapa que lo llevaría a una mejor comprensión de sí mismo, don Manuel continuó sumergiéndose en las historias que la vida le brindaba. Sin embargo, la voz del destino comenzó a resonar de manera inquietante. A medida que avanzaban los días, las visitas de viejos conocidos no cesaban. Algunos venían llenos de nostalgia, otros disfrazados de alivio por la vida exitosa que él había asumido tras su decisión de devolver el importe hallado. La delgada línea entre ser un modelo a seguir y un objetivo de manipulación iba borrándose poco a poco, y don Manuel sintió como cada encuentro comenzaba a exigir más de él. Una tarde, se topó con Clara, una mujer de su pasado que había sido su amor juvenil. Su presencia despertó sentimientos olvidados, pero también trajo consigo una marea de recuerdos que lo hicieron cuestionar su camino. Clara quería hablar con él sobre decisiones que habían tomado sus respectivas vidas, aunque sus intenciones parecían sinceras, había algo en su mirada que lo inquietaba. Sabía que, a pesar de los años, existía una línea divisoria entre los deseos del pasado y las elecciones del presente. Las palabras salieron de sus labios como si fueran un eco de su propia lucha interna. Clara, no quiero revivir lo que una vez fue. Estoy comprometido con un nuevo camino. Sin embargo, a cada respuesta suya, notaba que la conversación se transformaba en una sutil evaluación de su voluntad. ¿Era suficiente la fortaleza de su determinación ante la persistencia del pasado? Esa noche, todo se volvió una tormenta en su mente. La lucha no solo era externa, las dudas acerca de su autenticidad comenzaron a aflorar. Sabía que cualquier debilidad podría ser un faro para aquellos que lo habían rodeado y que ahora lo veían como un medio para un fin. Se cuestionó si la admiración que algunos mostraban por él realmente se basaba en sus principios o si era simplemente otra faceta del interés personal que ya había identificado en don Felipe. Don Manuel tomó un cuaderno, un lugar donde desahogar sus pensamientos. Con cada palabra que plasmaba en el papel, la urgencia de encontrar respuestas se hacía palpable. ¿Cómo puedo avanzar si cada paso me hace mirar atrás?, reflexionó a través de sus anotaciones. Tejer el hilo de sus experiencias con la autoexaminación lo llevó a un nuevo entendimiento: podía ser un faro para otros solo si mantenía su luz interna a salvo de la corrupción del pasado. A medida que cerraba su cuaderno, algo hizo clic en su interior. La lucha que enfrentaba no solo era predicar sobre la moralidad, sino vivirla, incluso en la soledad. Sin embargo, esa revelación vino acompañada de un desconcertante vacío. Si encontraba el camino correcto, ¿podría resistir las tentaciones que lo acechaban en cada esquina de su historia? Mientras el reloj marcaba la medianoche, comprendió que el verdadero reto no era solo resistir las nociones externas, sino enfrentarse en soledad a las decisiones más profundas y personales. Un golpe de incertidumbre lo invadió. ¿Podría verdaderamente mantenerse firme, incluso si la confrontación venía desde su propio ser? Y en medio de esa reflexión, una advertencia pulsante se coló en su mente: había enemigos invisibles acechando no solo en sus círculos, sino dentro de sí mismo. La luz titilante de su futuro se oscurecía. Por un instante, sembrando en su corazón una pregunta crítica: ¿qué decisiones tomaría cuando ya no tuviera a nadie más a quien mirar para buscar ayuda? Con esas inquietantes dudas susurrando en la penumbra, don Manuel sintió que su camino apenas comenzaba a abrirse ante él, como un laberinto imponente. ¿Se atrevería a recorrerlo sin mapas ni guías? Aquella mañana, el sol se asomaba tímido tras las montañas, pero el corazón de don Manuel resonaba con un fervor casi palpable. Las palabras de su cuaderno aún danzaban en su mente, empujándolo a considerar su próximo paso. No podía permitirse la inercia. Había emergido de las sombras de su pasado con un propósito claro: crecer no solo como individuo, sino como alguien que pudiera inspirar a otros. Sin embargo, la lucha interna no hacía más que acentuar su confusión. Sin embargo, fue en esa inquietud donde encontró su nuevo desafío. Aunque había decidido permanecer firme en su camino, entendía que la vida nunca se detiene. Había llegado el momento de usar sus experiencias para incitar un cambio en su entorno,
pero antes, debía hacer un desglose sincero de lo que quería lograr. Se encaminó al taller. Al cruzar la puerta, la familiar fragancia de la madera pulida y las herramientas organizadas le enviaron olas de calma. Sin embargo, el resplandor del espacio no podía ocultar las sombras que lo acechaban. Se sentó frente a la mesa de trabajo, rodeado de fotos de antiguos proyectos, y se encontró reflexionando sobre las vidas que había tocado. Con cada escultura que había creado, había dejado marcas imborrables en quienes lo rodeaban. No podía ignorar el impacto que había tenido en su comunidad, y era hora de asumir esa responsabilidad. De repente, un pensamiento se instauró con fuerza: debía compartir su experiencia de la devolución del dinero hallado. No solo el acto había sido noble, sino que la historia detrás de esa decisión podría resonar en muchas personas que buscaban sentido en su vida cotidiana. Se le ocurrió organizar un pequeño encuentro, donde relataría su experiencia y las lecciones aprendidas. Habría preguntas, reflexiones compartidas y una oportunidad para que otros también confrontaran sus propios laberintos internos. Así comenzó a planear su primera charla. Llamó a los viejos amigos y conocidos, aquellos a quienes había enseñado alguna vez, y les propuso reunirse una tarde en el taller. Cada invitación era un recordatorio de lo lejos que había llegado y del vacío que todavía sentía al enfrentarse a su historia. Sin embargo, en cada respuesta afirmativa que recibía, también sentía el peso de una expectativa renovada, no solo por parte de los demás, sino especialmente por él mismo. Los días previos al encuentro fueron difíciles. Se debatió entre el miedo de ser juzgado y la antorcha de su propia sinceridad. Si no era capaz de compartir su vulnerabilidad, ¿cómo esperaba servir como ejemplo? La voz de Clara aún resonaba en su mente, trayendo consigo tanto un eco de anhelos pasados como la clarividencia de un presente incierto. La presión aumentaba a medida que el día del encuentro se acercaba. Finalmente llegó la tarde. Don Manuel miró a su alrededor: el taller, una vez un refugio, ahora se veía como un escenario. La multitud no era extensa, pero cada rostro presente representaba una oportunidad. Respiró hondo y tomó la palabra. La primera frase le costó, pero mientras compartía su relato, el nerviosismo se transformó en determinación. Se adentró en su historia, revelando no solo su acto de integridad, sino los temores y alegrías que lo habían acompañado en el proceso. Las reacciones fueron diversas. Algunos lo miraban con admiración, otros con escepticismo. Aún así, había llegado a un punto donde ya nada de eso importaba. Lo que realmente necesitaba era ser honesto con él mismo y asumir la posibilidad de que su verdad pudiera desafiar a otros a confrontar sus propias decisiones. Al final de la charla, una voz interrumpió el silencio, un viejo conocido, en cuya mirada notó tanto admiración como crítica. Don Manuel, ¿cómo puede estar tan seguro de su camino?, preguntó, su tono era desafiante. La pregunta le golpeó como una ola, dejándolo aturdido. En ese momento, sintió que lo que había comenzado como un acto de sinceridad podía transformarse en un enfrentamiento decisivo. Tenía que preparar su respuesta, consciente de que volverse a mirar a sí mismo era la clave. Estaría listo para afrontar no solo las palabras de sus oyentes, sino también el eco de su propia búsqueda interna. Con el corazón acelerado por el desafío que se le presentaba, don Manuel comprendió que su viaje apenas comenzaba. ¿Respondería de manera que conectara con su esencia más profunda o se dejaría vencer por la presión externa? La respuesta lo llevaría a descubrimientos aún insospechados. La voz retumbó en el espacio, y don Manuel sintió como sus pensamientos empezaban a chocar entre sí, como olas en una tormenta. Las palabras de su conocido eran el tipo de desafío que podía hacer tambalear a muchos, pero para él, se presentaba como una oportunidad para reafirmar su jornada. Se acomodó en su lugar, buscando un equilibrio entre la inquietud y la confianza que había cultivado en sus recientes esfuerzos. Se le presentaron múltiples rutas en su mente. Podía defender su decisión con argumentos lógicos, con la esperanza de que esos razonamientos pudieran calar en su interlocutor. Pero en el fondo, sabía que eso no era suficiente. La esencia de su camino no se basaba en la lógica, sino en la autenticidad de su experiencia. Y ahí estaba el dilema: las expectativas de otros podían ser muy pesadas. Don Manuel miró a su alrededor, capturando las miradas de cada persona en la sala. Eran más que un público, eran su espejo. Comenzó a hablar en voz baja, pero se fue intensificando a medida que las palabras se entrelazaban con sus emociones.
Lo que hice aquel día fue más que un acto de honestidad, fue un encuentro conmigo mismo. La frase resonó, y él sintió un escalofrío de honestidad recorriendo su cuerpo. A medida que se adentraba en la narrativa de su vida, recordó fragmentos de su pasado que dibujaron una imagen más clara de su propósito. Habló de momentos de incertidumbre, de las sombras que todavía lo acechaban, de los días en que creía que no era digno de ser escuchado. Pero su compromiso de devolver ese dinero lo había obligado a enfrentar su introspección y el valor de la integridad. La sala se llenó de un silencio tenso, los rostros concentrados en sus palabras. Al finalizar, la tensión no había desaparecido. Las preguntas aún flotaban en el aire. Su conocido, el que lo había cuestionado, parecía pensativo. Don Manuel percibía un conflicto interno en él y no pudo evitar que una chispa de empatía iluminara su corazón. Sin embargo, el espacio necesitaba cerrarse. No estoy aquí para demostrar que tengo razón. Estoy aquí para compartir que todos podemos decidir, en algún momento de nuestra vida, ser auténticos y responder al llamado de nuestra conciencia. Al escuchar el eco de sus propias palabras, comprendió que aunque la sede emocional de su vida había sido un lugar complicado, cada experiencia había sido un ladrillo en el camino que estaba construyendo. Este acto de vulnerabilidad lo unió más a sí mismo y también, a los demás en la sala. Una vez más, él deseaba ser un faro en lugar de un simple hombre en la sombra. La charla finalizó con una ronda de aplausos, pero su mente seguía agitada. ¿Había hecho suficiente? ¿Habría despertado algo en el corazón de sus oyentes, o solo había compartido una anécdota sobre su vida? El reconocimiento interno de su valentía le trajo una nueva realización. Podía usar estos momentos de incomodidad como escalones hacia una mayor autenticidad. Con cada paso que daba hacia su evolución, nuevas preguntas brotaban. ¿Cómo podría sostener esta llama de integridad sin que se apagase? En el camino a casa, revisó su jornada, sintiéndose aún vulnerable ante el escudriñador que había cuestionado su camino. Pero esa noche algo inédito germinó dentro de él. Aunque la lucha no había terminado, habían surgido nuevas oportunidades para explorar su esencia más profunda. Al día siguiente, contempló el horizonte desde su ventana. Su mente comenzaba a aunar pensamientos sobre un nuevo proyecto. Este impulso de compartir lo aprendido no podía ser único. Se sintió llevando consigo la determinación de expandir su propósito. ¿Qué nuevo paso daría? No podía hacer que se detuviese aquí, y las voces de quienes lo habían escuchado resonaban como un eco constante en su pecho. ¿Estaría listo para dar forma a esa nueva idea que lo desafiaba a seguir siendo un modelo a seguir? La incertidumbre fue reemplazada por una intensa curiosidad. A medida que exploró sus pensamientos, una nueva chispa se encendió en su interior. Se propuso encontrar la forma de plasmar sus reflexiones en un formato más amplio. ¿Sería un libro? ¿Un taller? La posibilidad se expandía ante él. Solo sabía que debía seguir. Don Manuel se despertó una mañana con un propósito renovado. El eco de sus palabras en la charla aún resonaba en su mente, y esa adrenalina que había sentido al compartir su historia lo impulsó hacia una nueva dirección. Decidido a llevar su mensaje de honestidad más allá de los confines del taller, visualizaba un programa que reuniera gente de todas las edades y situaciones. La idea de talleres de honestidad donde pudieran compartir sus luchas y reflexiones se formaba con intensidad en su interior. A medida que pasaban los días, su propósito tomó forma. Con la ayuda de algunos amigos, empezaron a organizar el primer taller, al que llamaron Caminos de Honestidad. Lo promocionaron en el café del pueblo, donde la familiaridad y la comunidad se unieron para celebrar un espacio de crecimiento personal. Cientos de residentes se mostraron interesados, motivados por la promesa de una experiencia auténtica. Cuando el día del taller llegó, don Manuel sintió una mezcla de nervios y emoción. La sala, llena de caras conocidas y desconocidas, se iluminó con la energía compartida de aquellos que llegaron buscando respuestas y conexión. Un sentimiento de expectativa palpable llenó el aire. Al levantarse para dar la introducción, se sintió transportado de nuevo a la plaza, pero esta vez con una clara misión. No solo hablaría de su experiencia, sino que guiaría a otros en la exploración de sus propias elecciones de vida. Bienvenidos a todos, inició con una sonrisa. Hoy no estamos aquí solo para escucharme, sino para darnos el tiempo de conocer nuestras propias historias. Con cada palabra que pronunciaba, la autenticidad en su voz resonaba, abriendo a los demás a compartir sus propias vivencias.
A lo largo de la jornada, don Manuel facilitó diálogos sinceros, animando a los participantes a ser vulnerables y a examinar sus propios caminos. Observó cómo las historias se entrelazaban en un tapiz de experiencias compartidas, donde cada una revelaba la lucha por la honestidad en un mundo tentador. Las emociones fluyeron, risas, llantos y, sobre todo, un sentido de comunidad emergió en el espacio. El taller se convirtió en un lugar seguro donde él actuaba como faro, guiando a otros a tomar decisiones que, aunque duras, pudieran conducir a una vida más plena. Y así, en cada interacción, don Manuel se dio cuenta de que había alcanzado algo más grande que él mismo. El dinero y las posesiones se desdibujaron ante el poder transformador de la conexión genuina. Con el paso de los meses, Caminos de Honestidad se estableció como un pilar de la comunidad. Personas de todos los rincones del pueblo se unieron a las sesiones, y el mensaje de la importancia de la integridad comenzó a cristalizarse en las vidas de muchos. Don Manuel, a su vez, descubrió que cada relato compartido era también un recordatorio de su propia travesía. Finalmente, en una reunión especial marcada en el calendario, don Manuel se dirigió a la multitud una vez más. Esta vez no solo estaba allí como un mentor de honestidad, sino como alguien que había conquistado sus propios demonios y había logrado construir algo significativo. Hoy, no solo celebramos palabras vacías, sino que honramos cada paso que hemos dado hacia la autenticidad, dijo, su voz resonando con la fuerza de sus experiencias. La lucha no se ha terminado, pero hemos aprendido a enfrentarnos los unos a los otros, conectarnos y apoyarnos. Así es como hacemos un cambio. El aplauso reverberó en la sala, un aplauso que significaba más que solo reconocimiento, era un símbolo de transformación personal para cada uno presente. Don Manuel sintió una satisfacción profunda y plena. Había logrado un cambio en su vida y en la de muchos otros. Years elapsed, and Don Manuel, now a respected figure in San Felipe, held a meeting with local leaders to discuss ways to extend the initiative beyond the town. The rich tapestry of community bonds had emerged, born not from mere friendship, but from a shared ambition for integrity and honesty. El día que decidió devolver aquel maletín lleno de dinero, había comenzado un viaje que lo llevó a un destino que nunca imaginó. Al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que no solo había sanado sus propias heridas, sino que había abierto las puertas a un futuro donde la honestidad brillaba como la estrella más brillante en el cielo de San Felipe. La verdadera riqueza, finalmente, residía en la conexión, la confianza y la autenticidad compartida. Este nuevo capítulo en su vida no solo reflejaba su crecimiento, sino también el impacto duradero que tenía la honestidad en cada ser humano. Ahora, su legado era ser un testigo de que hacer lo correcto vale la pena. La historia de don Manuel se convirtió en un faro de esperanza y valentía, inspirando a otros a seguir un camino de integridad en tiempos de duda. La historia de don Manuel demuestra que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en la riqueza de las relaciones humanas y en la habilidad de vivir con propósito y autenticidad. Y en un pueblo como San Felipe, eso era un legado que nunca se olvidaría. Ahora, si deseas seguir inspirándote con más historias de transformación personal, necesitas suscribirte ahora al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir este mensaje con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y comenta tus reacciones y teorías sobre esta historia. Tu participación es vital para que estas historias sean escuchadas por más corazones. Actúa ya,